la constante de equilibrio que se establece para una reacción química nos sirve para establecer cuáles son las concentraciones de cada una de las especies que está presente en la reacción cuando la reacción llega al final, es decir, en el momento que se establece el equilibrio. Por lo tanto, de alguna manera nos sirve para regular, ¿cierto?, estas concentraciones de todas las especies en ese momento final de la reacción. Si nosotros tenemos cualquier concentración, en cualquier momento de la reacción, podemos establecer a partir de este valor, ¿cierto?, de la constante de equilibrio, si la reacción llegó a esa etapa final, es decir, llegó al equilibrio. También podemos establecer si la ecuación está en aquel momento en donde la velocidad directa es mayor que la inversa, es decir, que se está favoreciendo la producción, ¿cierto?, de la especie final, es decir, del producto, o si la reacción está desplazada hacia la formación de reactante, en ese caso, ¿cierto?, la reacción inversa. Por lo tanto, si nosotros conocemos las cantidades de reactivos y productos en cualquier momento, ¿cierto?, de la reacción, en cualquier tiempo dado, con esas concentraciones podemos saber, ¿cierto?, si la reacción está en equilibrio, está desplazada hacia la derecha, hacia la formación de productos, o hacia la izquierda, que es la formación de reactantes. Para eso, entonces, nosotros con las cantidades que conocemos en cualquier momento vamos a establecer una relación entre ellas, con las concentraciones de los reactivos y los productos. Como no sabemos que esas concentraciones son las del equilibrio, entonces a esa relación entre las concentraciones no le vamos a llamar K, sino que le vamos a llamar Q inicial, que son las concentraciones que nosotros vamos a conocer en cualquier momento, ¿cierto?, en el que esté ocurriendo la reacción química. Ese Q inicial es un cociente de equilibrio. Cociente es decir que vamos a establecer una relación entre la concentración de productos y reactivos. De igual forma como lo hacemos con la constante, ¿ya? Entonces tenemos la misma expresión, concentración de productos partido por concentración de reactivos, ¿cierto?, elevados a su coeficiente estequiométrico. Solo que le vamos a llamar Q porque nosotros no estamos seguros de que esas concentraciones son las del equilibrio. Si son las del equilibrio, entonces ahí definitivamente eso es K. Pero como no sabemos si son o no son las concentraciones del equilibrio, entonces a esa relación entre la concentración de producto y reactivo le vamos a llamar Q. A partir del cálculo de Q, nosotros entonces vamos a determinar si la reacción está en equilibrio, si está desplazada hacia la formación de reactivo o hacia la formación de productos. Y para esto simplemente vamos a calcular, vamos a comparar Q con la constante de equilibrio a la misma temperatura, ¿cierto? Y el análisis es el siguiente. Si el valor de Q, que nosotros estamos estableciendo con las concentraciones, ¿cierto?, de los reactivos y productos, que no sabíamos si eran las del equilibrio, de las de la etapa final, si el valor de Q es igual a Kc, eso significa que las concentraciones que nosotros teníamos, ¿cierto?, son las concentraciones cuando la reacción llegó al equilibrio. Si Q es igual a K, a la constante de equilibrio, ¿cierto?, que está tabulada, que está en bibliografía, entonces el sistema se encuentra en equilibrio. Si Q inicial, si Q haciendo la relación de las concentraciones, ¿cierto?, que nosotros conocíamos, va a ser mayor a la constante de equilibrio, que está tabulada, ¿cierto? Eso significa entonces que la reacción está desplazada hacia la formación de reactante, es decir, la velocidad inversa, ¿cierto?, de la reacción inversa es mayor a la velocidad, ¿cierto?, de la reacción directa. Y por lo tanto en ese momento se está favoreciendo la generación de los reactantes. Si Q inicial es menor a la constante de equilibrio, entonces la reacción está favorecida hacia los productos. Esto quiere decir que la velocidad directa va a ser mayor, ¿cierto?, a la velocidad inversa y por lo tanto estamos observando que se está generando producto
y por lo tanto todavía no establecemos la condición de equilibrio, ¿cierto? Porque sigue habiendo un cambio aparente, ¿cierto?, en la reacción. Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a determinar si conocemos las concentraciones de reactivo y producto en un momento determinado. Para una reacción química vamos a determinar si con esas cantidades la reacción ya llegó al equilibrio, ya llegó a su etapa final, o se están formando los productos o se están favoreciendo los reactivos. Entonces vamos a tener como ejemplo esta reacción de formación de amoníaco a partir de sus elementos que son el nitrógeno, el hidrógeno, proceso que se realiza industrialmente y que se conoce como Haber-Bosch. Entonces, conociendo la cantidad de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco en un momento determinado, vamos a determinar con esas cantidades la reacción ya llegó al equilibrio, se está favoreciendo la formación de productos o la formación de reactantes. Entonces, vamos a suponer, ¿cierto?, que tenemos un recipiente de 3,5 litros. ¿Ya? En un recipiente de 3,5 litros vamos a tener estas cantidades, ¿cierto?, de reactivos y productos. Tenemos 0,249 moles, N significa moles, de nitrógeno. Tenemos 3,21 por 10 elevado a menos 2 moles de hidrógeno y tenemos 6,42 por 10 elevado a menos 4 moles de amoníaco. ¿Ya? Esas son las cantidades en moles de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco dentro del recipiente. Sabemos que esta es la reacción, ¿cierto?, que está ocurriendo, pero también esta reacción es inversa. Y por lo tanto queremos establecer si con esas cantidades ya se llegó al final de la reacción, si va a haber cambio o no en las concentraciones, o se está favoreciendo esto que es la producción de amoníaco o la de los reactivos. Este recipiente está a 200 grados Celsius, por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la constante de equilibrio para esta reacción de formación de amoníaco a esa temperatura y Kc a esa temperatura, ¿cierto?, para la reacción de formación de amoníaco es 0,65. Entonces, como no sabemos si esas son las cantidades en el equilibrio, nosotros con la misma expresión de la constante, es decir, productos partido por reactantes, vamos a determinar Q, ¿ya? Con la misma fórmula de la constante de equilibrio a la cual llegamos anteriormente. Entonces, Q va a ser igual a la concentración de amoníaco al cuadrado. Recuerden que van elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, la concentración de amoníaco va a ser igual a el número de moles por los litros, ¿cierto?, de la mezcla, de la disolución. Por lo tanto, el número de moles de amoníaco era 0,42 por 10 elevado a menos 4 y estos moles están en un volumen, ¿cierto?, que es igual a 3,5 litros. Por lo tanto, ese es el valor de la concentración. Recuerden que aquí es en función de las concentraciones y no del número de moles. Por lo tanto, el número de moles se tiene que dividir en el volumen del recipiente. 6,42 por 10 elevado a menos 4 dividido en 3,5, entonces va a ser la concentración de amoníaco que va elevada al cuadrado, porque ese es el coeficiente estequiométrico del amoníaco. Lo dividimos por las concentraciones de los reactantes, que es el nitrógeno y el hidrógeno, que tendría que ir elevado a 3. Tenemos entonces que la concentración de nitrógeno es igual a los moles de nitrógeno, 0,249, dividido en el volumen, ¿cierto?, que de la solución, que son los 3,5 litros. Por la concentración del otro reactivo, que es el hidrógeno, y la concentración del hidrógeno va a ser igual a los moles de hidrógeno, que son 3,21 por 10 elevado a menos 2, dividido en el volumen, que son los 3,5 litros. Y esa concentración al cubo, ¿cierto?, porque ese es el coeficiente estequiométrico del hidrógeno. Resolvemos esto, ¿cierto?, y esto nos da que el Q inicial es igual a 0,62. Es muy parecido al valor de la constante de equilibrio a esa temperatura, que era 0,65. Vemos entonces que el Q es levemente
menor, ¿cierto?, a la constante de equilibrio. Por lo tanto, en este caso, si el Q inicial es menor a la constante de equilibrio, acá lo tenemos establecido, cuando el Q inicial es menor a la constante de equilibrio, lo que está ocurriendo en este momento, ¿cierto?, es que se está favoreciendo la formación de producto. Con estas cantidades, entonces, nosotros podemos observar o podemos determinar que en esta reacción todavía se está aumentando la concentración de amoníaco. Se está favoreciendo, ¿cierto?, la cantidad de productos.